En esta temporada de Survivor ha pasado una cosa un poco excepcional, y es que tanto Nick como Michelle llegaron hasta el merge sin ir a un solo Tribal Council. Justo lo contrario de lo que le pasó a la persona de la que te voy a hacer la pregunta. ¿Qué concursante de Survivor tuvo que ir a todos los Tribal Council de su temporada? Pues esta tenía que saberla, pero no me acuerdo. A ver si mientras hablamos me viene a la cabeza. Hola a todos, ya estamos de nuevo en el debate de Survivor para analizar esta recta final del concurso. Ya solo nos quedan 6 concursantes y la verdad es que esto ya no da mucho de sí, porque si hasta ahora ha habido mucho ajetreo de estrategias, parece que la cosa se apaga un poco. ¿Tú qué crees, Álvaro? No da ya mucho que rascar, y menos si se empeñan en hacer unas estrategias de mierda sin hacer lo que tienen que hacer, echar a quien tienen que echar y sin darle un poco la vuelta a la tortilla para darle un poco de emoción. Para mí están consiguiendo que Tai me deje de gustar simplemente porque no entiendo por qué Tai no está en peligro. Pero eso es bueno de cara a Tai. Lo que pasa que a mí Tai me está dejando de gustar porque está siendo un poco villano y se está comportando de una forma un poco ruin. Pero de cara a si merece ganar, en el caso de que llegue a la final, lo está haciendo muy bien, porque todos los demás lo están haciendo bastante regular. No entiendo, para empezar, cómo es que todavía siguen el concurso. Empiezo a pensar que las estrategias de Survivor, cabrón, las alianzas que tienen ellos en la isla son distintas a las que nos han contado a nosotros. O se han montado una película inmensa ellos allí, o no sé lo que pasa. Tai es claramente la mayor amenaza que hay hoy en día en esa isla. ¿Y por qué no lo echan? Es que yo creo que ellos piensan que Tai no es una amenaza en el Final Tribal Council porque la gente le odia y la gente no le va a dar el $1.000.000, y que en cambio gente como Michelle, que ha sido agradable y maja con todo el mundo, sí que puede quitarle el $1.000.000. No habrán visto Survivor, no habrán visto que en Survivor al final se vota al que más se lo merece en una edición ideal, y como ya defendí yo en otro episodio que hicimos, la gente que hay este año en el jury son de ese tipo de gente que vota por méritos. Yo tampoco tengo tan claro los méritos de Tai. Yo creo que en este capítulo hemos despejado una incógnita que traíamos durante toda la temporada, que es cómo se comporta Tai en los Tribals. Teníamos esa duda de si era tonto o se hacía el tonto. Y yo creo que aquí ya ha quedado claro que es tonto. Porque, por favor, ¿cómo te vas al Tribal a decirle a alguien de tu alianza que no está dentro de la alianza más pequeña que hay dentro de tu alianza? Eso fue muy torpe, y además Tai ha pecado de querer imponer su voluntad en este capítulo, sobre todo cuando él precisamente tampoco forma parte de esa alianza central que es la de Joffrey y Joe. Entonces ahí ha sido un poco prepotente por pensar que al tener la ventaja y tener el idol todo el mundo le iba a bailar el agua. Pero lo que no entiendo es que si vais a traicionar a Tai, ¿por qué no lo hacéis con todas las de la ley y le hacéis un blindside? Es que eso es lo que no me cabe en la cabeza, porque de cara a la próxima semana ahora queda Tai con un idol y el resto de las personas que quedan en la isla están aliadas entre sí. Entonces se van a tener que comerlo uno al otro, porque no pueden echar a Tai con un blindside porque él ya va a usar su idol. Yo creo que les ha dado un aire a todos y ninguno, pero es que ninguno, ni el primero ha pensado bien. Primero Tai haciendo un Debbie, intentando imponer su criterio, lo mismo que él criticó a Jason y Scott y por lo que se fue de su alianza con Jason y Scott, pues ahora lo hace él. Después las chicas que prefieren echar a Jason y mantener a un Tai que para la semana que viene es intocable, y entonces se tienen que echar entre ellas. Pero la guinda del pastel fue Jason. Ve que se está montando este circo entre Tai y Michelle, pero él vota por Joe. Es que no tuvo ningún sentido, porque yo entiendo que él estaba totalmente a por uva el resto del episodio en el campamento porque nadie le hablaba. Pero si tú ves en el Tribal que hay claramente dos objetivos, pues dispara uno de los dos a ver si hay suerte, pero no dispare al aire. Han estado todos fatal en este episodio. Así que yo no sé qué esperar del Final Five que nos queda. ¿Tú quién crees que se caerá de esta en la próxima ronda? No tengo ni idea, la verdad. Es que también, como hemos visto en ese avance, que Tai parece que se va a liar con Michelle, pues puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Joe llegará a la final ya por peso muerto y Aubrey también por montaje. Entonces me da la sensación de que en este episodio puede caer Sydney y en el siguiente Tai,
o que caiga Michelle por rebote y en el siguiente Tai. Respecto a lo del avance, no me tiene ningún sentido esta alianza a 2 cuando quedan 5, porque Tai va a arriesgarse a jugar el idol y dejárselo a Michelle y que después voten por él. Ah, no, eso no va a pasar jamás. O sea, Tai va a usar el idol para sí. Por lo tanto, Michelle debería irse. Pero claro, después queda el factor Sydney, que a ver qué locura le da y a ver qué pasa. Yo creo que al final todo depende de lo que decidan Aubrey y Joe. Y además también depende mucho de la alianza esa extraña, medio secreta de Aubrey y Tai, que no sabemos por qué muy bien. Aubrey siempre se ha querido mantener fiel a él hasta que ha llegado el último episodio en el que le ha dejado de lado. Aprovechando entonces que son 5 y podemos preguntar sobre 5 nombres, decidnos los que nos veis, ¿quién creéis vosotros que será el expulsado la próxima semana? ¿Quién se va a quedar fuera de ese episodio final? ¿Vale? La encuesta aquí en la esquinita. Yo lo que sí que creo es que, aunque nos lo hemos pasado bien con épocas de este Survivor Caorrón, sí que no creo que vaya a ser una de las ediciones top de toda la historia de Survivor. No, yo creo que es una edición en la que ha habido muy buenos personajes, como ya hablamos en episodios pasados, que podrían volver y dar mucho juego en otras ediciones. No una edición mala, no ha sido aburrida, pero tampoco es de las mejores. Y ya que hablamos de mejores, ¿por qué no hacemos una cosa? Y es comentar cuáles son nuestras ediciones favoritas, que ya lo habíamos hablado que lo íbamos a hacer y que nos lo han preguntado en los comentarios. Santiago Delgado nos preguntaba en los comentarios que por qué habíamos empezado a ver Survivor y en qué temporada habíamos empezado. Y os lo voy a contar ahora porque viene un poco relacionado con mi elección de las mejores temporadas. Yo empecé a ver Survivor, voy a hacer aquí una confesión, por culpa de Álvaro. Porque yo seguía en Twitter a Álvaro y Álvaro hablaba mucho de Survivor. Hablaba de otras cosas que a mí me gustaban, pero hablaba mucho de Survivor. Y yo no sabía lo que era Survivor. A mí me había gustado mucho aquí en España, pues cuando había hecho Antena 3 la Isla de los Famosos, sobre todo la Selva de los Famosos, y tenía curiosidad. Y entonces dije, voy a ver Survivor. ¿Y por qué temporada voy a empezar? Yo, como odio los spoilers, empecé por la primera temporada. Y me vi todas las temporadas, una a una, por orden, y me las vi todas en un verano. También por eso las tengo un poco así confusas. Y entonces por eso mi elección de las mejores temporadas va un poco en función de cómo ha ido evolucionando Survivor. Para mí, aunque sé que a día de hoy no sería considerada una de las mejores temporadas de Survivor, a mí en su día me encantó África. ¿Por qué? Primero por los escenarios, unos parajes totalmente novedosos. Pero después también porque creo que esa temporada es donde se empezó a jugar Survivor, donde empezaron a los concursantes a hacer verdadera estrategia y pensar a largo plazo. Es un poco donde se cocinó todo lo que vendría después. Y ahí después vinieron temporadas muy interesantes. Estuvo el All Stars, que me gustó, pero bueno, no es de mis favoritas. Mis favoritas serían China, que me encantó, tiene personajazos, tiene también un entorno mágico, tiene un encanto visual distinto y tiene muy buen juego. Y después Micronesia, que para mí fue de mis favoritas durante muchísimo tiempo. Esos últimos Tribal Council, ahí Eric cediendo su collar, me parece los momentos más épicos de toda la historia del concurso. Entonces esta sería un poco como la primera época. Y hay un punto de inflexión que yo veo en la que probablemente sí sea la mejor temporada de Survivor, que es Héroes contra Villanos. La mejor sin duda. Es un temporadón lleno de personajazos, digas lo que digas, con un ganador que se lo merece. No, es la única pega de esa temporada. No se lo merecía. Un ganador merecidísimo. Y además ahí es un poco como que el juego de Survivor se hizo definitivamente adulto. Como que a partir de ahí el referente era jugar a saco, jugar bien y jugar duro. Y entonces es un poco ha marcado lo que ha sido Survivor durante los últimos años. A mí me ha gustado mucho pues Cagayan. No, Cagayan era horrible. Me ha gustado mucho también Blood vs. Water, con un twist muy interesante al que no creo que se le haya sacado todo el partido. Y me gustó muchísimo Filipinas, que aunque el twist que tenía esta edición, que era el de 3 evacuados médicos que volvían
a jugar Survivor para intentar acabarlo esta vez. No era algo que me fascinase, pero sí tenía grandes personajes. Por un lado los returnees, pero también nuevos concursantes. Estaba Avi María, estaba Liza, estaba Malcolm, estaba Denise. Tenía personajazos, tenía a los héroes torturados, lo tenía todo esta temporada. Pues sí, a mí también es una de las que más me gusta. Yo empecé viendo Survivor, no me acuerdo por recomendación de quién, y empecé con la temporada 19, que es Samoa, y por eso le tengo bastante cariño a esta temporada. Aparte me parece una temporada muy buena para empezar a ver Survivor, porque no tiene spoiler, así que no tienes que temer a eso, que tiene las tramas muy bien definidas, te muestra desde el principio la diferencia entre qué es Survivor y qué es Supervivientes España. Es totalmente un juego de estrategia y desde el primer momento te identificas con una serie de personajes. Russell te lleva durante todo el concurso y esa diferenciación entre los personajes bondadosos y los villanos. Una temporada muy sencilla pero muy efectiva y me gusta mucho por eso. Y yo a raíz de ver esta temporada 19 como primera, me vi mogollón de temporadas antiguas. Empecé pues siguiendo un poco hacia detrás con Gabón, Tocantis, etcétera. Y ya cuando empezó Héroes y Villanos fue la primera temporada que fui viendo semana a semana a ritmo de emisión de CBS, que lo disfruté muchísimo. Bueno, hice un maratón enorme de ponerme al día con las temporadas de esos concursantes que habían aparecido para conocerlo antes. Yo sí que distingo 4 etapas de Survivor, como tú decías, así que distinguías. Para mí, la primera etapa llegaría hasta Pearl Island, que para mí esa es la época en la que el juego se convierte en estratégico. Yo no lo diferenciaría como tú en África, sino que lo extendería hacia Pearl Island. En realidad, si lo piensas, desde Borneo ya se empieza a producir este cambio gracias a Richard Hatch, pero sí que fue como un proceso un poco lento y culmina en esta temporada que digo de Pearl Island, con la primera intervención de Sandra y con Johnny Fairplay, que para mí era el ganador de esa edición. El siguiente periodo de Survivor sería desde el All Star hasta Fiji, y después empieza lo que para mí es el periodo de esplendor, la edad dorada de Survivor, que es entre China y Nicaragua. Hay gente que Nicaragua no le gusta porque al ser la edición 21 que vino detrás de Héroe y Villano, sí que dio la sensación como que no era muy buena temporada. Con el tiempo yo creo que sí que se puede ver como una temporada muy buena con buenos personajes. Lo que pasa es que nunca, ni esa temporada ni ninguna otra podrá estar a la altura de Héroes y Villanos, que para mí es la mejor de todas, en la que todos los personajes son maravillosos, donde se contó esa historia magnífica a lo largo de 10 años, que es la historia de Jerry y Colby, que empieza ahí en Australia, luego llega a un... es que es maravillosa. O sea, ver esas 3 temporadas y ver la evolución, la venganza que gestó esa arpía solo porque había sido rechazada allí entre los manglares de Australia, me parece maravilloso. Sí que hay una pega con respecto a Héroes y Villanos que yo tengo que hacer, y es que los villanos eran tan buenos y eran tan zotes los héroes que estaba muy descompensado, porque simplemente por la propia concepción de lo que es héroe y lo que es villano, al final los héroes era gente que caía bien y que había sido maja, y los villanos era gente que sabían jugar a Survivor, entonces ahí estaba un poco descompensado. Pero mira, eso creo que precisamente en Héroes y Villanos hubo ahí un punto de inflexión, y a partir de ahí los héroes también empezaron a jugar a saco. Los Malcolm, los Joe, solo se dedicaban a ganar pruebas y ser simpáticos y caer bien, empezaron también a meter sus puñaladas y a no verlos como villanos, sino como héroes. Yo creo que para definir una buena temporada de Survivor podríamos extraer que hay una serie de puntos clave que necesita una temporada. Uno es tener un buen casting, otro es que haya grandes movimientos en la edición, porque a pesar de que haya buenos personajes necesitamos que haya movimiento, y luego que el entorno sea especialmente llamativo, porque en el último periodo de Survivor me da la sensación que han ido a muchos países pero podrían ser el mismo. No hacen esos movimientos como cuando iban a China, como iban a Tocantins, o cuando iban a entornos más selváticos. Sí que eran como muy diferenciables unas temporadas de otras, y ahora es todo muy plano en ese sentido. Para mí hay un cuarto factor que es para decidir no si es buena o mala, sino si es redonda, y es el ganador. Porque te pongo un ejemplo. Yo el último punto de inflexión que veo es precisamente Survivor Second Chance. Me parece un temporadón porque eran personajazos,
era un entorno diferente, porque en Camboya sí que supieron darle un aire distinto. Las imágenes estas de entrada, la cortinilla de entrada, era una preciosidad, de lo más bonito que han hecho nunca. Tuvo grandes giros, pero para mí le falló el ganador. Me parecía muy buena temporada Camboya, pero que ganase Jeremy, y encima que fue uno de los pocos concursantes que han ganado por unanimidad en el Final Travel Council, me parece indignante. Y sí que es verdad que eso emponzoña un poco la percepción que tienes de la temporada. Y también pasa lo contrario, cuando gana tu favorito, tiende a creer mucho más esa temporada, que es lo que me pasa a mí con... Yo particularmente a Second Chance le veo también una segunda pega, que estaba cantadísimo. Es la primera vez en 32 ediciones de Survivor que yo tenía claro desde el segundo capítulo que ganaba él. Con Second Chance va a haber también un nuevo punto de inflexión, que la gente va a volver para jugar todavía más heavy, y los anónimos tal vez no lo consigan, pero sí que marcará, yo creo, que a los returnees, todos que vuelvan, que van a venir ya sin miramientos. Saben que la gloria está no en ganar, sino en jugar como perros. Y luego de estas ediciones de returnees y de gente anónima, a mí me gusta... me han gustado mucho, como decía antes, los dos fans versus Favorite, que fueron el de Parvati y el de Cochran. Aunque sí que es verdad que hay que poner una pega, y es que en esta edición es muy difícil que los fans puedan hacer algo, porque luchan con gente mucho más resabiada. Y luego Blood vs Water, como decías, es un twist que todavía no ha dado de sí todo lo posible, y es interesante que lo hemos visto de dos maneras. En una edición fue un concursante famoso con un anónimo, y en la otra dos anónimos. A mí me gustaba más la del famoso con el anónimo, y sobre todo me quedo con esa pareja de Laura y Sierra, madre e hija, ese momento de la hija teniendo que matar a la madre, y bueno, no sé, me pareció una edición muy guay, aunque no me gusta quién gana esa edición, pero también la tengo entre mis favoritas. Bueno, y con esto ya va una lista importante de ediciones buenas de Survivor, que si alguno de los que nos ven no las han visto, pues que se pongan a ello, porque merecen la pena. Tienen nuestro sello de aprobación. Sobre todo, héroes y villanos, ¿no? Quedamos en eso. Por una vez estamos de acuerdo en algo, y es que esta es la mejor edición de todas. Retomamos la pregunta. Una persona que estuvo en todos los Tribal Council de su edición, incluido el Tribal Council final, en el que se proclamó al ganador o ganadora de esa edición. ¿De quién estamos hablando? No estoy nada seguro, pero me suena, quiero recordar que podría ser Amanda. ¡No! Nada, no hay forma. Denise, la ganadora de Survivor Filipinas. Nada, yo tenía esperanzas con Amanda, porque como llegó al final varias veces, pues había más posibilidades. Ya es matemáticamente imposible la remontada. Has ganado la liga de Survivor oficialmente, pero bueno, seguimos jugando y seguimos comentando Survivor la próxima semana, ¿te parece? ¡Que ya queda muy poco! 1 y la final. Pues nos vemos la próxima semana. Adiós.